Bienvenidos, amados hermanos, queridos amigos, a esta nueva reunión virtual del pueblo de Dios. Nos encontramos aquí entonces para iniciar una nueva serie de temas, todos ellos relacionados a las enseñanzas que nuestro Salvador Jesús dio en el Sermón del Monte. Aquí podemos ver que en el discurso maestro de Jesucristo encontramos una profundidad inmensa de enseñanzas que el Señor Jesús quiere que nosotros tengamos en cuenta en el día de hoy. El así llamado Sermón del Monte tiene una riqueza tan grande que jamás ha sido superada por las presentaciones de los oradores más brillantes que hayan vivido sobre esta tierra. Para comprender mejor por qué Jesús dio estas enseñanzas en esa forma tan específica, tan concreta, en realidad tenemos que ayudarnos por el contexto histórico que se vivía en ese entonces. En tiempos de Jesús, el anhelo general era la liberación de los odiados romanos, la posesión de las inmensas riquezas y la gloria de aquel imperio mundial, y ojalá ellos pudieran disfrutar la prosperidad material que les brindaría tales cosas. En realidad, actualmente estamos viendo que es el mismo problema el que existe entre la gente de todo el mundo. Muchos se sienten indefensos, se sienten vulnerables, se sienten desvalidos, porque no pueden conseguir aquello que su codicia les está indicando que tienen que alcanzar. Esas personas viven la ilusión permanente de que pueden alcanzar algo por sí mismas. Repiten la trágica experiencia del pueblo de Israel, donde se nos dice que el odio a los romanos y el orgullo nacional y espiritual inducían a los judíos a seguir adhiriéndose rigurosamente a sus formas de culto. Los sacerdotes trataban de mantener una reputación de santidad, atendiendo escrupulosamente a las ceremonias religiosas. El pueblo, en sus tinieblas y opresión, y los gobernantes sedientos de poder, anhelaban la venida de aquel que vencería a sus enemigos y devolvería el reino a Israel. Habían estudiado las profecías, pero sin percepción espiritual. Así habían pasado por alto aquellos pasajes que señalaban la humillación de Cristo en su primer advenimiento y aplicaban mal los que hablaban de la gloria de su segunda venida. El orgullo oscurecía su visión. Interpretaban las profecías de acuerdo con sus deseos egoístas. En palabras proféticas, el evangelista Lucas nos explica en su capítulo 21 que en el tiempo del fin la gente estaría desesperada a causa del bramido del mar, a causa de las señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Como resultado de todo eso, nos dice el versículo 26 que los hombres desmayarán de terror. Y también otra versión nos dice que ellos estarán sin aliento por causa del temor. Y otra versión todavía dice que los hombres estarían secándose a causa del miedo que le darían todos estos acontecimientos finales. En el futuro habrá tronos quebrantados y gran angustia entre las naciones conmocionadas. Satanás realizará una intensa actividad. La tierra estará llena de los gemidos de las naciones sufrientes y moribundas. Habrá guerra. Cada lugar de la tierra se llenará de confusión, como si de sus entrañas brotaran los elementos ardientes que destruirán a los habitantes del mundo, quienes se asemejarán en su impiedad a los pobladores del mundo antediluviano. Nos dice la palabra de Dios en El Cristo Triunfante, página 58. En realidad, si los hombres fueran humildes, podrían darse cuenta de que estas cosas le muestran su necesidad de Dios. Pero en realidad esos signos son mal interpretados por la gente. Si revisamos los consejos profesionales sobre cómo enfrentar los problemas de la ansiedad, de la depresión, comprobaremos que la mayoría sigue un patrón egocéntrico, es decir, teniendo al propio ser humano como centro. La explicación que usted recibirá será que deberá mejorar su autoestima, para lo cual deberá buscar dentro de usted mismo las soluciones. Y de hecho, ¿sabe usted que una definición de autoestima es la siguiente?
Autoestima es el conjunto de creencias, percepciones, evaluaciones y pensamientos que tenemos acerca de nosotros mismos. La valoración que realizamos basándonos en nuestras observaciones y en nuestras vivencias. Al igual que en el diluvio, interpretan conscientemente las claras señales de Dios de una manera contraria al plan de Dios. Después que la puerta del arca se cerró y pasaron algunos días sin llover, dieron rienda suelta a su rebelión. La inspiración nos dice que durante 7 días, después de que Noé y su familia habían entrado en el arca, no aparecieron señales de la inminente tempestad. Durante ese tiempo se probó su fe. Fue un momento de triunfo para el mundo exterior. La aparente tardanza confirmaba la creencia de que el mensaje de Noé era un error y que el diluvio no ocurriría. A pesar de las solemnes escenas que habían presenciado, al ver cómo las bestias y las aves entraban en el arca y el ángel de Dios cerraba la puerta, continuaron las burlas y orgías, y hasta se mofaron los hombres de las manifiestas señales del poder de Dios. Se reunieron en multitudes alrededor del arca para ridiculizar a sus ocupantes con una audacia violenta que no se habían atrevido a manifestar antes. Así como en el pasado, los científicos modernos que no temen a Dios también se ocupan de dar falsas seguridades a la gente. Desde esa óptica, entonces, es muy lógico que los consejos que nos den generalmente sean estos. Debes observarte y ser consciente de lo bueno que tienes, de lo bueno que eres y de lo bueno que haces. Debes hacer actividades que te hagan feliz, ya que son la mejor manera de encontrarte contigo mismo y de desarrollar tus habilidades. Otros nos dirán que hay una única persona capaz de cambiar tu vida, y esa persona eres tú. En Romanos 1:28 esto dice la palabra de Dios de esas personas. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Así vemos que existen hoy los mismos males que motivaron la entrega de las bienaventuranzas. La necesidad de hoy prácticamente es exactamente la misma que hace 2000 años atrás. Nos dice la inspiración que Cristo frustró esas esperanzas de grandeza mundanal en el Sermón del Monte. Él trató de deshacer la obra que había sido hecha por la falsa educación y de dar a sus oyentes un concepto correcto de su reino y de su propio carácter. Entonces estamos viendo que Jesús vino a deshacer todo el resultado de aquella falsa educación que existía. La palabra inspirada nos dice que Cristo frustró esas esperanzas de grandeza mundanal. En el Sermón del Monte trató de deshacer la obra que había sido hecha por una falsa educación y de dar a sus oyentes un concepto correcto de su reino y de su propio carácter. Sin embargo, no atacó directamente los errores de la gente. Vio la miseria del mundo por causa del pecado, aunque no delineó demasiado vívidamente la miseria de ellos. Les enseñó algo infinitamente mejor de lo que habían conocido antes. Sin combatir sus ideas acerca del reino de Dios, les habló de las condiciones de entrada en él, dejándoles sacar sus propias conclusiones en cuanto a su naturaleza. Pero hablemos ahora un poco de nosotros. Dejemos de lado a la gente del tiempo de Jesús, a la gente del mundo del día de hoy, ¿no? Y preguntémonos, ¿será que nosotros podemos estar también infectados con expectativas inconsistentes con nuestra vocación de hijos del reino? Las primeras palabras de Jesús en ese sermón magistral contienen justamente la clave para habilitarnos a recibir la preparación para pertenecer a ese reino. ¿Y saben qué? Ninguno de los candidatos al reino será admitido sin cumplir ese primer requisito.
Y la primera bienaventuranza indica lo siguiente: abriendo su boca, les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta bienaventuranza revela una realidad incómoda al corazón natural. ¿Cuál es esa realidad? Que uno no tiene en sí mismo los elementos para su estabilidad mental, para su estabilidad emocional. Y para eso tiene que esperar humildemente que Dios pueda suplir esa necesidad a través de una oración foránea que tiene que venir de afuera. Revela al hombre su propia imposibilidad total de alcanzar por sí mismo el blanco de la felicidad. La palabra de Dios nos dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. 1 Corintios 2:14. Le hace comprender que debe reconocer su dependencia de Dios, a quien debe acercarse con corazón humilde y en total dependencia, para que Él le regale el derecho de vivenciar esta experiencia trascendente, que es la experiencia de la realización plena, llamada, en otras palabras, poseer el reino. Algo que está totalmente fuera de su alcance. Jesús dijo, bienaventurados los que reconocen su pobreza espiritual y sienten su necesidad de redención. El Evangelio ha de ser predicado a los pobres, no es revelado a los que son orgullosos espiritualmente, a los que pretenden ser ricos y no necesitan nada, sino a los humildes, a los contritos. Saben que para ellos hay una sola fuente que ha sido abierta para el pecado, una fuente para los pobres de espíritu, nos dice la inspiración. En Colosenses 2:10 leemos, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Pero el corazón orgulloso, ¿qué hace? Él lucha para ganar la salvación. No la quiere de gracia, él quiere pagar el precio, aunque le sea imposible, ¿no? Y así nos dice la inspiración, el corazón orgulloso lucha para ganar la salvación. Pero tanto nuestro derecho al cielo como nuestra idoneidad para él se hallan en la justicia de Cristo. El Señor no puede hacer nada para sanar al hombre hasta que, convencido de su propia debilidad y despojado de toda su suficiencia propia, se entrega al dominio de Dios. Entonces puede recibir el don que Dios espera concederle. De nada es privada el alma que siente su necesidad. Tendrá todas las cosas. Recordemos que el que se cree santo, el que se considera razonablemente bueno y está satisfecho de su condición, no procura participar de la gracia y de la justicia de Cristo. El orgullo no siente necesidad y cierra la puerta del corazón para no recibir a Cristo ni las bendiciones infinitas que Él vino a dar. Jesús no encuentra albergue en el corazón de tal persona. Lo que en su propia opinión son ricos y honrados, no piden con fe la bendición de Dios, ni tampoco la reciben. Se creen saciados y por eso se retiran vacíos. Los que comprenden bien que les es imposible salvarse y que por sí mismos no pueden hacer ningún acto justo, son los que aprecian la ayuda que les ofrece Cristo. Estos son los pobres en espíritu, a quienes Él llama bienaventurados. Esa alma tiene acceso sin reservas a aquel en quien mora toda la plenitud de la divinidad. Nos dice el profeta Isaías, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y también con el quebrantado y el humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Esto está en Isaías 57:15.
Por eso, amados hermanos, permitamos que el Espíritu Santo trabaje en nuestros corazones, convenciéndonos de que nuestra condición natural es deplorable. Somos miserables. En realidad somos pobres, ciegos, desnudos. Y cuando escuchemos la voz del Señor golpeando la puerta de nuestro corazón, tenemos que abrirle inmediatamente porque con Él están todas las soluciones que necesitamos. Él puede venir y cenar con nosotros. En realidad, queridos hermanos, no merecemos el amor de Dios. Pero Cristo, nuestro fiador, es sobremanera digno y capaz de salvar a todos los que vengan a Él. No importa cuál haya sido la experiencia del pasado, ni cuán desalentadoras sean las circunstancias del presente, pero sabe, si acudimos a Cristo en nuestra condición actual, débiles, sin fuerza, desesperados, ¿qué hará el Señor? Nuestro compasivo Salvador saldrá a recibirnos mucho antes de que lleguemos y nos rodeará con sus brazos amantes y con la capa de su propia justicia. Dice la palabra de Dios en Ezequiel 33:11: Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Nos presentará ante su Padre en las blancas vestiduras de su propio carácter. Él aboga por nosotros ante el Padre, diciendo: me he puesto en el lugar del pecador. No mires a este hijo desobediente, sino a mí. Y cuando Satanás contiende fuertemente contra nuestras almas, acusándonos de pecado y alegando que somos su presa, la sangre de Cristo aboga con mayor poder. Que el Señor nos ayude a vivir una nueva experiencia. Al iniciar esta serie de temas que tratan sobre las enseñanzas principales de Jesús, tengamos en cuenta que Dios quiere bendecir nuestra vida, que Dios quiere que salgamos de todas aquellas dificultades que han sido justamente lo que ocasionaron la ruina de este mundo y así como estamos. Querido hermano, apreciada hermana, unámonos al Señor Jesús en oración, busquémoslo cada día y tengamos un corazón sincero, un corazón quebrantado, tengamos una pobreza de espíritu que hará que podamos acercarnos a Dios y recibir sus bendiciones. Que el Señor te bendiga ricamente a ti y a tu familia. Amén.